Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy no estoy en el lugar de siempre, no estoy en la ciudad, no estoy en zona sur, estoy en Bariloche. Es un contenido un poco diferente el que se viene para esta semana. Me vine a Bariloche por un retiro wellness con la gente de Future You, que es el equipo liderado por Carlos Genovesi. Él es médico, está haciendo una movida muy copada con Future You para llevar información validada y concreta a las redes sociales, evitar a todos los chantas que andan por ahí dando vueltas y hablando de salud como si fuese algo simple, y sobre todo para dejar de confundir a la gente. Hay mucha información dando vueltas y su idea es tratar de poner referentes y darles voz para que la gente se informe de una buena manera, entienda realmente qué es relevante o no para cada caso y aprender entre todos. Y por eso armó este retiro. Hoy es miércoles, todavía no comienza el retiro, arranca recién el viernes 1 de mayo hasta el domingo. Vamos a tener charlas con gente muy grosa, va a estar Francis hablando de nutrición, va a haber gente certificada en Wim Hof y vamos a hacer algo de exposición al frío. Va a haber también una médica, vamos a hablar de biomarcadores y vamos a estar entrenando, haciendo algo de actividad física y compartiendo buenos momentos con gente muy grosa, aprendiendo mucho y sobre todo tratando de apuntar a que realmente la información que hay en salud la podamos aplicar, testear y validar qué sirve y qué no, para poder transmitirla, en nuestro caso, a pacientes, alumnos, pero que le llegue a quien le llegue en las redes está buenísimo. Así que les recomiendo que los vayan a seguir y les voy a ir mostrando un poquito por adentro algunas cositas del retiro. Hoy nos tocó un día hermoso, así que vamos a probablemente aprovechar para salir a caminar y conocer un poquito esta parte de Bariloche que no conozco tanto. Esta es la playita en la que vamos a estar metiéndonos al lago haciendo algo de Wim Hof. Ya se puede ver toda la vista que tenemos. Ahora les voy a mostrar la cabaña para que la puedan ver. La gente de FU es un lugar zarpado. Así que vamos a ir viendo cómo avanza el día. Les voy mostrando un poco más. Acabamos de llegar a la cabaña en la que vamos a compartir estos días con toda esta gente en el retiro. Ahora les voy a mostrar un poquito las vistas. Esta es la vista desde mi habitación y después les voy a ir mostrando un poco más lo que es esta cabaña, que es tremenda, gigante para 15 o 20 personas. Vamos a hacer unas 15 personas acá. Y se dio la casualidad de que justo en el Airbnb donde estaba yo parando, antes de venir para acá, arriba se estaban instalando los chicos del staff, Carlos y su equipo, filmmaker y la gente que lo va a ayudar acá en el staff. Así que empecé temprano con ellos, me sumé, me colé ahí a su experiencia, así que estamos instalados. Están por llegar el resto de las personas que van a asistir al evento y les voy a ir mostrando un poquito cómo es esta convivencia y experiencia nueva. Bueno, terminando el primer día, no les pude mostrar demasiado porque hicimos un trail. Estuvimos corriendo unos 5 kilómetros por la montaña. Perdón el desorden de la habitación, es un quilombo. Y tuvimos una charla con Francis Holway muy buena. Le voy a dejar algún fragmentito para que vean. Excelente, un genio total. Ahora una chef nos está cocinando abajo para prepararnos y comer bien para mañana salir a hacer un trekking al Frey, si no me equivoco, donde vamos a hacer toda la experiencia, comer arriba, bajar y después vamos a hacer algo de Wim Hof. Y antes de ir a dormir hoy hacemos unas respiraciones con la instructora de Wim Hof, Carola, que nos va a ayudar a bajar un poquito la carga de hoy. Hay muchos que llegaron de viaje hoy y están sin dormir y estuvimos bastante movidos con el trail, así que les sigo mostrando un poquitito de la experiencia para que compartan conmigo este momento. Investigaciones con tenistas que le había crecido el hueso en el brazo activo, del índice músculo óseo que venía desarrollando, que todos me decían, no, eso para costurera, no, eso, pero me lo tiraron abajo 20 años. Pero yo insistí con eso, porque era una herramienta que nos ayudaba. Insistí con eso, no tiene bibliografía, no tiene esto y el otro. Nosotros construimos todo eso. Y me entrevistó y escribió un capítulo sobre
Son las 8 am, segundo día. Estamos terminando de desayunar para irnos a hacer el trekking el Frey. Les voy a mostrar de este lado cómo se ve la vista de la cabaña. Está bastante fresco. Ahora les hago otros planos para que vean. Ya estamos todos arriba, esperando a la combi para que nos lleve. Se viene un trekking fresquito aparentemente y quizás hoy nos metamos al lago a pesar de la temperatura. Así que van a ir viendo un poquito la experiencia y cómo sufrimos en el frío cuando nos metamos. Días brillosos, noches oscuras. Eso es como un pilar. Que de día haya luz y que cuando cae el sol no haya más luz. Estar 3 minutitos dentro del agua, ni más ni menos. Cuando más o menos el agua nos llegue por acá, porque tenemos diferentes alturas, lo que vamos a hacer es bajar así, para no tener que caminar tan profundo, ¿ok? Para que el agua nos llegue hasta los hombros. En los hombros nos quedamos en círculo, ¿ok? Intención. Fue la última vez que la vimos. Ah, bueno, ya. Sepan que esto es... ¿Qué pasa que no te está? No sale, está pegada esta ropa. O sea, dolió más el agua fría desde el momento que sabían que venían acá, de que estaba yo, de que, que en algún momento del viaje se tenían que meter en agua fría, que este. Este ahora que pasaron, que la dopamina se nos sube, que ya su mente, o sea, como nunca lo hicieron, lo primero que nos pasa es el miedo. Una vez que lo experimentás, ya estás recuperando. Cuando sigo temblando es porque todavía no recuperé la sangre a mis extremidades, ¿sí? Por eso es fundamental hacerlo la recuperación del doble al triple de tiempo. Okay. Si vos recuperás bien, toda esa sensación, todo lo contrario, tu cuerpo, o sea, empieza a sacar calor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puedo estar colgado hasta que me venzan las manos? Si yo les hablo de inflamación, ¿ustedes piensan en algo bueno o en algo malo? Justamente lo que está bueno de esto es que la mayoría dijo malo, algunos dijeron buenos y otros dijeron depende. Y el concepto principal es que depende del tiempo. Tenemos inflamación aguda y tenemos inflamación crónica. La inflamación aguda en general es buena, o sea, nos ayuda a reparar tejidos, nos ayuda a adaptarnos al ejercicio, o sea que es una inflamación que necesitamos, nos ayuda a pasar algún proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa cuando esa inflamación se mantiene en el tiempo? Y ahí aparece lo que se llama, que hoy está bastante de moda, inflamación crónica. El perímetro abdominal, porque bueno, como explicó bien Nikki, la doctora, esta es la grasa peligrosa para la salud y que genera hábitos inflamatorios. Pues todo el que mide más de 1,92, 1,94 no entra en la máquina. Entonces tengo un tercio de los jugadores que no entran en la máquina. Entonces le cortás la cabeza o le cortás los pies. Después los que pesan más de 100, 110 kilos no entran, o de un brazo que se lo cortás. Después las leyes de las reglas de la Asociación de Jugadores de Fútbol Americano hacen que no puedas evaluar DEXA más de una vez por año. Entonces, si vos quieres hacer controles, o 2 veces al año, vos quieres hacer controles y después tenés que recalibrar la máquina cada 15 minutos. Nosotros empezamos a hacer esto y nos toma 6 minutos por jugador. Muchísimas de las personas que miran mis videos no están suscritas a mi canal. Así que si te gusta este tipo de contenido y querés enterarte cuando subo videos como este, suscríbete y dale un me gusta que también nos ayudas a llegar a más personas que lo necesiten. Terminamos el retiro de FIU y quiero hacerles un breve resumen y contarles un poco más
para que tengan una idea de todo lo que estuvimos haciendo, las cosas que se fueron dando en este viaje y no solamente mostrarles las imágenes o algunos extractos de las charlas que estuvimos teniendo. La realidad es que se armó un grupo muy bueno, gente muy grosa en lo que hace, desde médicos, nutricionistas, deportistas de elite. La verdad que un grupo muy copado, muy interesante para charlar, aprender. De todo eso es lo que más me gustó o más disfruté del viaje, más allá de las actividades y del itinerario, que obviamente aportó un montón. Arrancamos el primer día, el viernes, el check-in fue a las 3 de la tarde y la primera actividad que hubo fue un trail, un recorrido corriendo con desnivel. Hicimos casi 5 kilómetros, 4.000 y pico. Y en ese trail para mí fue un testeo muy grande porque primero no me gusta salir a correr, no soy de salir a correr, pero además jamás hice ninguna actividad en la montaña, ni siquiera trekking. Entonces fue un desafío interesante, se llevó muy bien, la verdad que pudimos seguir un buen ritmo, hicimos un recorrido, claramente para los que estaban más entrenados y los deportistas que había ahí, que son corredores de montaña, fue algo muy tranquilo. Para nosotros fue algo que, por lo menos para mí, fue un dato exigente pero súper llevable y estuvo bueno desafiarnos un poco. Salimos, ya nos movimos desde el primer día. A la vuelta tuvimos unas charlitas con el equipo, nos contaron cómo iban a ser los días siguientes, estuvimos viendo qué podíamos hacer. Vino una chef que nos hizo un risotto, algo de carbos para el otro día hacer el trekking, que salimos al Frey. Ese día nos fuimos a dormir, al día siguiente nos levantamos temprano, tipo 7 de la mañana. Es donde tiene un poco más de desnivel, la realidad es que hasta casi el último tercio, diría, no hubo demasiada exigencia, fue bastante llevable y en ese momento es donde se empezaba a ver también más el acúmulo de nieve porque ya estábamos más arriba, había más hielo. Entonces yo, que fui con zapatillas que no eran las ideales para la montaña porque claramente no hago actividad y no conseguí zapatillas, hubo unos tramos en donde estuvo un poquito más complicado, teníamos que pasar por un arroyo que había hielo y estaba difícil encontrar piedras para pisar. Nos mojamos un poquito, pero nada grave, y estuvimos ahí en el lago que estaba bastante congelado, estaba fresco arriba. Hicimos una comida en el refugio. Después de esa comida estuvimos un rato charlando entre todos, contando anécdotas, disfrutando un rato del momento con el grupo y emprendimos la bajada alrededor de las casi 2 de la tarde. Y ya la vuelta fue un poco más compleja, esa parte de bajada, porque ya había mucha gente que había subido, el hielo se estaba derritiendo y entre la pisada de la gente se estaba empezando a hacer un barrial interesante. Y nosotros, que veníamos con calzado que no era el ideal, terminamos resbalando un poco. Por suerte nadie se lastimó, no hubo ningún problema, fuimos cuidándonos y la verdad que estuvo muy linda la experiencia. Es mi primera vez en un refugio, quedé fascinado con las vistas, con el proceso de exigirte hasta llegar a ese punto. Muy interesante para mí como primera experiencia. De estas dos exigencias que tuvimos, tanto el trail como esta caminata, lo que me llevo es que cada uno tiene su propio desafío con esto. Hay gente más insegura para pasar por ciertos lugares, hay gente que lleva otro ritmo, hay gente que lo trabaja más desde la mentalidad porque le estaba costando llegar, pero las exigencias van variando según cada persona y está bueno encontrar el disfrute en algo que te empuja a los límites. Cuando lo haces en grupo, cuando lo haces en un lugar tan lindo como la montaña, termina disfrutándose mucho, con lo cual creo que es una gran experiencia poder participar de estas salidas, más allá de si lo hacen acá o en cualquier lado, y va un poco en línea de lo que hablamos siempre, ¿no? La conexión con la actividad física, con buenos hábitos, con estar rodeado de gente que suma, con la naturaleza, poder estar afuera, exponerse un poquito al frío también, entender cómo no quedarnos en la cómoda nos puede traer un montón de beneficios. Desde el minuto cero fue lo que más me empezó a impactar. De ahí a la vuelta vino lo más estresante, que fue una vez que volvimos de ese trekking. Merendamos algo muy tranqui y nos fuimos a meter al lago a hacer algo de Wim Hof. Para los que no saben, Wim Hof es una técnica que tiene un componente de respiraciones para trabajar sobre el sistema nervioso y la adaptabilidad al estrés, y un componente de exposición al frío, pero el frío extremo, en tinas llenas de hielo, o en este caso nos metimos al lago, en donde temperatura ambiente hacía unos 8-7 grados, justo había salido el sol, entonces estaba bastante aceptable, por suerte no había viento, pero el agua estaba helada. No sé a qué temperatura estaba, pero realmente estaba muy fría. Hicimos un trabajo de meternos en grupo, nos quedamos ahí unos 5 minutos sumergidos, y una vez que pasaron esos 5 minutos, realmente no fue tanto el impacto, fue más la sensación de estrés previa a meterse al agua por la concepción que teníamos de eso, que lo sufrimos ahí. Obviamente hubo respiraciones intensas, hubo tembleque, porque es una forma de termorregular el cuerpo, que es lo que nos explicaba Caro, la instructora, en donde el cuerpo busca mecanismos para poder lidiar con ese estresor. La respiración es uno muy importante, la mente es otro, poder controlarlo, entender cómo
lo que uno piensa o lo que uno tiene en la cabeza afecta a cómo regula su cuerpo es fundamental, y esto lo vimos en la montaña, lo vivimos en el frío, lo contaban mucho los corredores. Dentro del equipo con el que fuimos, uno de los chicos, Nacho, es un corredor que corrió 100 millas, son como 160 kilómetros o algo así. Es una carrera que se llama non-stop porque no frenan, y metió esa cantidad de kilómetros en 22 horas. Y él habla mucho de esta preparación mental y cómo la mente termina siendo un gran aliado o un gran enemigo si no está trabajado. Entonces estas actividades están muy buenas para eso. Una vez que estamos en el agua y ya más o menos entendimos de qué iba la cosa, hasta nos sumergimos completos, salimos y afuera hicimos una charla, una vuelta a la calma y entrada como en calor de nuevo para llevar de vuelta la sangre a las extremidades y demás, con algunos movimientos un tanto graciosos, pero que realmente ayudan a que el cuerpo vuelva a estar en una situación de equilibrio con la circulación, con la respiración, con los temblores y demás. Algo curioso era que a mí por lo menos me pasó que estando en el agua no tenía esa sensación de querer temblar, pero una vez que salí me empezó el cuerpo a temblar con esta necesidad de termorregular y de volver a llevar sangre a las extremidades. Y Caro nos explicaba esto, que por más que te abrigues, hasta que esa sangre no vuelva a llegar ahí, el cuerpo va a seguir teniendo esa sensación de querer moverse para poder llevar y bombear sangre a los lugares donde no está viendo o hay una vasoconstricción. Así que bueno, fue un trabajo muy interesante. Se dieron una charla linda, compartimos unos mates en la orilla del lago. Estábamos en una playita que daba justo al fondo de las cabañas, con lo cual si alguien quería volverse porque la estaba pasando mal con el frío, lo podía hacer, estábamos seguros. Un equipo todo de médicos, así que no iba a haber ningún problema. Esto, si lo van a hacer, no lo hagan solos, háganlo guiados, acompañados con gente que los pueda asistir en caso de que pase algo. No es algo que se hace así como si nada. Les aconsejo que estén guiados en este proceso. Después de eso volvimos con todo el grupo a la cabaña, a bañarnos, a relajar un poco. Fue un día intenso, caminamos desde temprano, nos juntamos nuevamente, estuvimos charlando, teníamos un fogonero dentro de la cabaña hermoso donde hacíamos mucho encuentro entre el grupo. Lo que hicimos antes de cenar fue una respiración guiada con Caro, también la instructora de Wim Hof, donde buscamos obviamente un estímulo más estresor primero y después ir a la calma, ir al tono simpático que es este sistema de estrés que tiene nuestro cuerpo, para después poder bajar de una manera profunda y prepararnos para comer tranquilos y poder ir a descansar después, en donde tuvimos un tiempo más o menos de 1 hora de este trabajo. Algunos lo vivieron un poco más intensos que otros, estuvo bueno que cada uno compartió su experiencia, y después de eso fuimos a comer un asado tremendo, se mandaron las chefs, comimos mucho ese día. Estuvimos acompañados de Francis, no les conté eso, el primer día tuvimos una charla con Francis previo a la cena. Primero que estuvo muy bueno porque era el primer día y Francis nos fue llevando de la mano para que cada uno nos presentemos y contemos qué hacemos, y él muy interesado en lo que todos respondían. La realidad es que era un grupo muy interesante para charlar y Francis se tomó el trabajo de trabajar, o de charlar mejor dicho, con cada uno de nosotros. Fuimos conociendo un poquito lo que hacía cada uno y después contó anécdotas sobre obviamente su mundo de expertise, que es la nutrición y la investigación científica. Y le hice ahí hubo algún intercambio con él, algunas preguntas que fuimos haciendo que me gustaron mucho, de cómo trabajar con el método científico aplicado propiamente en el campo. No es una cuestión de leer papers con las conclusiones, decir que uno ya está basándose en evidencia. Esto es algo que recalco mucho en mi contenido y les explico constantemente, que para poder tener resultados hay que poder replicar lo que dicen los papers científicos. Y para poder replicarlo no basta con basarse en la conclusión de ese estudio. Los que no saben lo que es un estudio, se hacen análisis que pueden ser de distintos tipos, pueden ser simplemente observar el comportamiento de una población o de un grupo de gente y ver qué correlaciones hay con lo que uno quiere estudiar, aparición de patologías, lesiones, alteraciones de la alimentación, dependiendo de tu rubro puedes hacerlo. Después hay algunos tipos de estudio que tienen grupos en donde se les exige una intervención y a otro grupo, que ese grupo control se le llama, en donde no se hace ningún tipo de intervención. Entonces se compara a este grupo que no hice nada, siguió este camino, y este grupo que yo hice una intervención específica tuvo este tipo de resultados. Tiene que ser un resultado válido, no puede ser de 10 personas, una tuvo el resultado que yo estoy buscando con mi intervención, sino un resultado realmente sustancial. Y así hay varios tipos de papers. Pero después de toda esa data, uno puede darle la interpretación que quiera, y esa interpretación está basada en la data, pero también en lo que uno tiene como preconcepto y lo que uno pudo concluir de esa data, que puede estar alterado por sesgos que cada uno tiene,
por falta de análisis o falta de consideración de ciertas variables. Entonces, la conclusión de los estudios científicos hay que tomarla con muchas pinzas. Esto es lo que charlaba con Francis en ese intercambio que tuvimos, donde él, como está muy metido en el mundo de la investigación, se dio mucho a charlar de eso. Y lo que hablamos es esto, hay una crisis de replicabilidad, que es la gente lee los papers pero no puede replicar los resultados. Por eso hay tanta crisis de salud hoy en día, a pesar de que hay un montón de profesionales que se hacen llamar basados en evidencia. Y la diferencia está en utilizar el método que se utilizó en ese estudio y tratar de aplicarlo con tu población y ver si realmente se cumplen los mismos resultados y puedes llegar a las mismas conclusiones. No en utilizar la conclusión de otro y tomarla como cierta al 100% para tu población, porque no hay forma de validar si realmente eso se replica, sino simplemente te estás basando en un concepto, imponiéndolo en tu población, en tus pacientes, alumnos o la gente con la que quieras trabajar o en vos mismo inclusive, y simplemente por el hecho de que ya tenés una conclusión en la cabeza pensás que es cierto, pero después en la realidad quizás eso no funciona. Ahí hay un gran trabajo para hacer como profesionales de la salud, y que me gustó que un referente nos pueda explicar desde adentro cómo se hace. Francis tiene muchísima experiencia con esto, nos ha contado de experimentos y pruebas que ha hecho él con recursos escasos a veces y que se los inventaba él. Fue muy entretenido para mí poder ver cómo se maneja a alguien desde adentro en la investigación científica, así que una gran experiencia. Volviendo al sábado, después de ese asado enorme que nos comimos con todo el grupo, una charla muy extendida, muy linda, un grupo excelente para pasar un buen rato. Estuvo Francis casi todo el fin de semana con nosotros, que también tiene muchas anécdotas y es muy divertido escucharlo. Y de ahí nos fuimos a pasar un rato también al fogonero. Nos quedamos hasta tarde ese día, la verdad, charlando, pasando el rato, estando un ratito bajando el estrés de todo el día. Y el último día fue el domingo, en donde arrancamos el día con un desayuno, con la chef también, excelente, riquísimo, y nos fuimos a un gimnasio, el gimnasio de Dani, de Move Club, ahí en Bariloche, en el centro de Bari, y estuvimos haciendo algunos testeos, algunas pruebas de longevidad. Son pruebas que la evidencia científica dice que son importantes para más o menos medir algunas cualidades físicas y ver en qué estado estamos para rendir y tener longevidad, vivir mucho y con buena calidad. Algunas cosas como estar colgado, a ver cuánto tiempo aguantamos, repeticiones máximas de flexiones de brazos, algunas pruebas aeróbicas, más de cardio, que teníamos una cardióloga, Nikki, que se encargaba de tomar esas pruebas. Y así fuimos haciendo varias instancias y estuvimos toda la mañana trabajando eso en el gimnasio. Obviamente, por mi mirada de lo que es el movimiento y demás, hay cosas que las tomo con pinzas. A nivel salud osteoarticular, a nivel longevidad macro de lo osteoarticular. No estoy hablando de lo fisiológico. Obviamente todos los que son médicos del grupo tienen una mirada más fisiológica de todo esto. La idea fue implantar un poco esta semillita con el grupo de empezar a prestarle atención a la idea del movimiento macro, la parte osteoarticular, miofacial de la biomecánica que proponemos nosotros y relacionarla con lo fisiológico. Obviamente, encontrar ese link que nos haga saludable desde todos los aspectos. También se habló mucho de la salud mental. Entonces fue un cúmulo de temas que se fueron dando y se fueron relacionando que fue muy interesante. Y de ahí volvimos a la cabaña, tuvimos una charla de biomarcadores con Nikki, la médica cardióloga. Ella es médica de AFA, la Selección Argentina de Fútbol Femenino, y trabaja en Boca. Y hablamos de lo que siempre charlo en mis redes, que es la importancia de volver a lo básico, la importancia de estar consciente en comer bien, trabajar sobre el estrés, descansar, hacer ejercicio bien guiado, adaptado a lo que uno necesita. Las bases terminan siendo siempre las mismas y no importa si sos un deportista de élite y sos de los más grosos del mundo, esas bases tienen que estar respetadas y sobre eso construir un extra que puede ser necesario para vos como deportista, para tus objetivos. Pero la salud es lo que va a marcar el rumbo de todo eso y para tener salud esos hábitos son importantísimos. Hablamos de todo eso basándonos en estudios que nos mandaron a hacer previos a venirnos al retiro y fue interesante ver cómo varían los estudios y los biomarcadores de un deportista de elite como Chiara Magnetti, que es una corredora top en Argentina a nivel mundial, es muy grosa. Y pudimos ver las diferencias y qué es normal para ella versus qué es normal para alguien que no hace deporte a ese nivel. Y en base a eso empezar a entender el contexto clínico y no entender los análisis de sangre como un número y ya. Eso es súper importante. El contexto por detrás de esos números va a ser lo que realmente
nos dé noción de qué es saludable y qué no para cada uno de nosotros. Después de esa charla, Francis nos hizo antropometrías a todos, también aprovechando para ver primero a un crack en acción como Francis, la facilidad que tiene para manejarse, para explicar, para entender las métricas, tiene muy claro los parámetros de normalidad versus lo que no es normal para un deportista o para una persona que no hace tanto deporte. Por otro lado, ver mediciones en deportistas también estuvo muy bueno. También mientras iba haciendo las antropometrías nos iba enseñando mucho sobre eso. Y de ahí la comida final, que fue un almuerzo, también comimos trucha. Mientras iba dando eso, estábamos con Francis viendo a Colapinto. Les voy a dejar algunas fotos si tengo por ahí en el celular porque justo estaba corriendo. Y de ahí terminó el evento. Los chicos quedaron grabándose algunas cositas que les faltaban para terminar su vlog con el filmmaker, con Mati. Y nosotros nos fuimos a terminar de armar las valijas y dejar todo preparado. Y como varios nos quedábamos o algunos salían más tarde de la noche, nos fuimos a Rapa Nui a tomar algo entre todos, a hacer un rato de sociales. También el último momento muy divertido, muy descontracturado, por fuera de todo lo que es trabajo de salud y estudio y toda la parte médica que veníamos charlando mucho todo el fin de semana. Así que fue un gran cierre. Quedaron muy buenos contactos, muy buena gente en todo ese grupo, así que muy contento la verdad. Les recomiendo ampliamente que si hay retiros de este estilo, formen parte, empiecen a entender la importancia de estar con un buen grupo de gente para promover buenos hábitos y entender lo que uno hace, porque termina siendo mucho más llevadero que si uno lo intenta hacer solo y contra la corriente. Particularmente vengo de un área de la salud o de la kinesiología que es un poco contrarian, es un poco ir en contra de muchos conceptos previos que tiene el mundo de la kinesiología y el entrenamiento y demás. Y es difícil ir solo contra la corriente todo el tiempo, mantener una línea de trabajo y no quebrarte cuando aparecen los cuestionamientos, el hate, aparecen la falta de ganas de generar contenido, de trabajar con gente que te cuestiona todo el tiempo lo que haces. Entonces, poder venir a un lugar en donde uno se pueda explayar, dar una mirada y entender exactamente qué es lo que hay detrás de esa mirada y no simplemente quedarse con el concepto y nada más, sino el porqué y los resultados que eso trae y ver que en la práctica da resultados, fue algo que me ayudó a seguir por este camino y me motivó a seguir luchando por esta comunicación que estamos teniendo sobre la parte biomecánica, que sé que es controversial para muchos, pero ayuda a muchas personas realmente y lo comprobamos todos los días con los resultados que vamos teniendo. Así que si encuentran un retiro de este estilo, incluso compártanlo con nosotros, así podemos evaluarlo y también participar y también hacer comunidad entre nosotros. Espero que les haya gustado este nuevo contenido más tipo vlog y si les gusta o tienen alguna duda, los espero en los comentarios o también me pueden escribir por Instagram. Pero cualquier cosita que les haya llamado la atención de esto y quieran aprender más o algo que quieran saber exclusivamente de este viaje, que les haya interesado, algo anecdótico, algo gracioso, está bueno compartir todo eso. Así que los leo en los comentarios y nos vemos la próxima.